Muy bien, chicos, muy buenos días. Estamos reunidos aquí en el aula de primero de secundaria, ¿verdad? Vamos a resolver el día de hoy nuestro tema número 5, correspondiente al curso de física elemental. Sí, chicos, el día de hoy pues vamos a ver una continuación prácticamente de lo que fue el tema anterior, que fue análisis vectorial. El día de hoy vamos a ver análisis vectorial, segunda parte. Muy bien, chicos. En tema de análisis vectorial, vamos a ver en primer lugar, ya conocimos en la clase anterior, vimos qué cosa era un vector, ¿no? Conocimos cómo se determinaba un vector, qué cosa era un vector resultante, ¿no? Sabíamos que era la suma de todos los vectores. Pues ahora, chicos, vamos a ver operaciones con los vectores, ¿sí? Pero ya no los vectores cuando tienen solamente su letra, ¿no? En la clase anterior vimos cómo, más que todo, aprendimos a hallar los vectores según su dirección, ¿no? Cuando tenían un polígono, cómo se cerraba y qué dirección debería tener, ¿no? Y cuál sería el vector resultante. En este caso, chicos, vamos a aprender a sumar vectores cuando están de forma paralela o de forma colineal. ¿Sí, chicos? En primer lugar, para entender que están de forma paralela o colineal, se refiere a cuando están, por ejemplo, en una misma línea. O cuando están, como observan aquí, en una misma línea de acción, como ven acá, toda esta línea, a toda esta línea se le llama línea de acción, a toda esta dirección, ¿no? Cuando vemos que hay dos vectores que están en dos líneas de acción, que son prácticamente iguales, pero no están juntas. A ese tipo de líneas se les llama líneas paralelas. ¿Recuerdan cuando vimos en la clase de geometría también a lo que se referían con líneas paralelas? Tienen la misma dirección, pero no se intersectan. En este caso, vectores paralelos se le llama a eso, ¿no? A vectores que pueden estar en las mismas direcciones, pero no se intersectan entre sí. Y colineales se le llaman a vectores que pueden estar en una misma línea, como observan acá. Aquí en esta misma línea tengo el vector A, el vector B y el vector C, ¿no? Y acá en esta otra línea tengo otros tres vectores, el vector D, E y F, ¿no? Pues ahora, chicos, vamos a aprender a sumar, ¿no? Vectores, esta vez cuando los módulos, ¿no? O sea, A, B y C, cuando los módulos tienen un valor numérico, como observan acá. Dice, si A es igual a 2 unidades, B es igual a 3, C es igual a 1, D también es igual a 1, E es igual a 3 y F es igual a 5 unidades, tenemos que resolver, dice, cuál es el vector resultante aquí. Para hallar el vector resultante, chicos, como observan acá, lo que tenemos que hacer, como siempre les he dicho, es sumar los vectores, ¿verdad? Al sumar todos los vectores nos dará nuestro vector resultante. Aquí, como se los expliqué en la clase anterior, cuando vemos que los vectores son así, de forma colineal, ¿no? Que están en una misma línea, o que están en líneas paralelas como esta, ¿no? Simplemente sumamos sus cantidades, ¿sí? Se suman las cantidades y nos dará, ¿no? El vector resultante. Cosa que no se hacía cuando teníamos una figura geométrica. ¿Recuerdan que les dije? Cuando los vectores formaban un polígono o una figura geométrica, ya no se aplicaba esta fórmula de simplemente sumar los números, no. Por lo tanto, en esta ocasión, chicos, ¿no? Vamos a sumar estos vectores. Como observan, los vectores están cada uno en una misma línea, ¿no? Y a la vez están de forma paralela. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente. Para poder hallar el vector resultante, R al final, tengo que sumar todos los vectores. Pero acá hay un detalle. Todos los vectores no están en la misma dirección, ¿sí? Todos los vectores no están en la misma, como se observan. El A está indicando hacia la derecha, el B está indicando hacia la izquierda, el C a la derecha y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando tengo vectores que están en distintas direcciones, pero están en la misma línea? Simple, hacemos lo mismo, hacemos esto, chicos, como dice acá. Los que tienen el mismo sentido se suman. Los que tienen el mismo sentido se suman. Es decir, aquí de estos 6 vectores, ¿cuáles tienen el mismo sentido? Está la A, está la C y está la F, ¿no? Quiere decir que estos que tienen igual sentido
los sumamos, estos que tienen el sentido hacia la derecha, los vamos a sumar. Sería A más C más F, que sabemos que A vale 2, C vale 1 y F vale 5. Si lo sumamos, me va a dar un vector de 8 hacia la derecha, ¿no? Indicando para allá. Y si observo, hay otros 3 vectores que están indicando hacia la izquierda. Está B, está E y está D. Estos 3 están en el mismo sentido, ¿no? Quiere decir que estos 3 también los voy a sumar aparte. B, D y E, ¿no? Los voy a sumar y sería B que vale 3, D que vale 1 y E que vale 3. Si lo sumo me va a salir 7, pero indicando para la derecha. Ahora, aquí viene el detalle. Si yo observo, estos dos resultados están en sentidos contrarios, ¿no? Por lo tanto, si están en sentidos contrarios, uno será positivo y el otro será negativo. Por eso que al momento de juntarlos, voy a poner así, 8 menos 7, ¿sí? El 8 va a estar yendo al sentido al que es, ¿no? El sentido positivo, y el 7 estará, como está en sentido contrario, se estará en signo negativo. Sería 8 menos 7 igual a 1 y le coloco, ¿no? El sentido del número mayor. En este caso el número mayor es 8, que va a la derecha. Por lo tanto, mi vector resultante sería 1 mirando hacia la derecha. ¿Sí? Es lo mismo que yo les expliqué en la clase anterior. Es como que si yo sumara todo de esta forma. Miren. R igual a. Sumamos A, ¿no? A que está empezando con positivo sería A más B está en sentido contrario a A. Por lo tanto sería, ya no sería más, sería menos B, ¿verdad? ¿Qué sigue de B? Sigue C. C está en el mismo sentido que A. Por lo tanto será suma más C. ¿Qué sigue? D está en sentido contrario a A. Por lo tanto será menos D. D negativo. E también está en sentido contrario a A. Sería menos E. Y F está en el mismo sentido que A. Por lo tanto sería más F. Ese sería mi suma de todos mis vectores. Si yo lo reemplazo, sería así. R igual a ¿cuánto vale? A vale 2, B vale 3, ¿no? C, que vale 1, D, que vale 1, E, que vale 3, y F, que vale 5. Si yo realizo toda esta operación, 2 menos 3 más 1 menos 1 menos 3 más 5, me va a dar lo mismo, me va a dar 1 positivo, me va a dar. ¿Sí? Me va a dar lo mismo, 1 positivo. Solo que en este caso, para definir la dirección, ¿no? Los he separado así. Todos los que están para un sentido los he sumado y todos los que están para el otro sentido también los he sumado. Una vez hecho esto, resté los dos, ¿no? Porque uno era positivo y el otro negativo, ¿no? Y le puse el sentido a aquel que tenga el número mayor, que en este caso fue el 8. ¿Sí, chicos? De esta forma se halla lo que es el vector resultante cuando son rectas paralelas o colineales, cuando están en una misma línea. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver, vamos a borrar esto porque esto era simplemente como una demostración. Continuamos, ¿no? Tenemos acá, a ver, la suma de vectores concurrentes y coplanares. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Acá ya se utiliza lo que es cuando los vectores están en un plano parecido a un paralelogramo. Ustedes conocen un paralelogramo, ¿verdad? ¿O no lo conocen? Es como un rectángulo pero inclinado, así como observan en esta figura. Es como un rectángulo pero inclinado. Este es un paralelogramo. Ahora, ¿cómo se realizan estas sumas? De la siguiente manera dice. En este método de paralelogramo, ¿no dice? Se usa cuando dos vectores forman un ángulo diferente de 0, ¿no? Cuando dos vectores, al juntarlos, forman un ángulo diferente de 0. Es decir, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el vector A y el vector B. El ángulo está aquí, ¿sí o no? El ángulo está aquí. Esta es mi línea de concurrencia o mi línea de acción, como les dije, ¿no? Que está en un sentido. Y esta es otra línea que está en otro sentido, ¿no? Que la está intersectando. Por lo tanto, ya no son como esta anterior,
¿no? Ya no son paralelas ni son colineales. O sea, no están en una misma línea ni son, ni están así de forma paralela. Sino que en este caso, como observan, están intersectándose. ¿Qué se hace en este caso? Simple, chicos. Los dos vectores lo ponemos en relación al ángulo, ¿sí? Trasladamos, dice, a uno de los vectores de forma paralela para que su punto inicial concuerde con el otro. Es decir, el punto inicial de los dos vectores los juntamos y nos va a quedar así, como observan, ¿ven? El ángulo en medio y los dos vectores juntos, formando el ángulo, ¿sí? Nos va a quedar la forma de un ángulo. Ahora, ¿cómo sumo yo estos dos vectores? De la siguiente manera. Dice que ahora trazamos paralelas a cada vector, ¿no? Aquí, a cada vector trazamos paralelas a partir de los extremos, o sea, del punto final del vector, y la figura se va a llamar un paralelogramo. Es decir, cuando tengamos esta suma nos pidan hallar la suma de estos dos vectores, ¿no? O cuál será su vector resultante, ¿no? Tenemos que hacer lo siguiente. El vector resultante va a partir de aquí en medio igual. Va a ser el resultado de estos dos, la suma de estos dos, como ven acá. Este vector de en medio será el vector resultante de estos dos. Pero como lo hallo, no puedo sumar, si por ejemplo A vale 3 y B vale 2, yo no puedo sumar 3 más 2, el vector resultante va a ser 5. No, eso no existe. Eso solo se aplica cuando los vectores están así, de forma lineal, ¿no? O de forma paralela. ¿Sí, chicos? Pero cuando están así, formando un ángulo, se utiliza esta fórmula, ¿sí? Si quieren hallar el vector resultante, tienen que hallarlo mediante esta fórmula. El vector resultante será igual, dice, a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a por b por el coseno del ángulo. ¿Sí? Poquito complicada la fórmula. Sí, quizá, chicos, pero conforme ustedes la vayan practicando, se las van a aprender de memoria, así como si nada. ¿Sí, chicos? Esa es la fórmula para hallar el vector resultante cuando dos vectores forman un ángulo diferente de cero. ¿Sí? Esta es la fórmula, chicos. Acá se las dejo para que ustedes la tengan bien presentes. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Acá tenemos un claro ejemplo, chicos, de lo que pasa cuando un ángulo es igual a 0 y cuando un ángulo es igual a 180. Como les dije, ¿no? Aquí tengo dos vectores que al juntarlos me forman un ángulo, ¿sí o no? Y obviamente, chicos, que este ángulo, así a simple vista, se nota que es mayor que 0, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa cuando tengo dos vectores que forman un ángulo 0? ¿Cómo sé yo que es un ángulo 0? Cuando están así. Cuando los dos vectores A y B están sobre una misma línea. ¿Sí? Cuando A y B están sobre una misma línea y apuntando hacia un mismo sentido, significa que el ángulo que están formando es 0. No hay ángulo ahí. ¿Sí, chicos? Ahora, ¿cómo se halla este vector resultante aquí? A este vector resultante, dice, se le va a conocer como resultante máxima. Cuando mi ángulo es igual a 0, o sea, los dos vectores apuntan hacia un mismo sentido y están en una misma línea, mi vector resultante se va a llamar resultante máxima, que simplemente es la suma de los dos vectores, A más B. Y aquí tenemos una representación gráfica, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo dos vectores, o sea, en este caso dos fuerzas, ¿no? Dos vectores que van hacia un mismo sentido, ¿no? Y que como están en un mismo sentido, están sobre una misma línea. Chicos, forman un ángulo de 0. ¿Qué pasa? Simplemente mi resultante máxima va a ser va a ser la suma de los dos. Si cada uno tiene 15, al sumarlo, mi fuerza resultante va a ser de 30 newtons, en este caso, ¿no? De 30. Si cada uno de estos jóvenes está aplicando una fuerza de 15, ¿no? Como los dos están empujando hacia un mismo sentido, al final la fuerza resultante va a ser de 30, la fuerza resultante va a ser de 30 newtons, ¿no? Como ven acá. La fuerza resultante va a ser de 15 más 15 porque los dos están en una misma línea y los dos apuntan en un mismo sentido.
por lo que mi resultante máxima va a ser de 30. ¿Sí? Esto pasa, chicos, cuando, como les vuelvo a repetir, los dos vectores están apuntando hacia un mismo sentido y están sobre una misma línea. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el ángulo es de 180 grados? Cuando el ángulo es de 180 grados, quiere decir que los dos vectores, chicos, los dos vectores parten desde un mismo punto, pero cada uno se va en diferente sentido, como ven acá, en sentidos contrarios. Aquí forman un ángulo de 180, ¿ven? Aquí forman un ángulo de 180. Ahora, a la resultante obtenida, ¿no? Se le conoce como resultante máxima, o sea, al vector resultante de este ejemplo, ¿no? Se le conoce como resultante mínima. A la resultante mínima dice que va a ser la resta del primer vector menos el segundo vector, a menos b. Y acá tenemos un claro ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando dos vectores están en sentidos contrarios, ¿no? Cada uno apuntando hacia un sentido diferente? ¿Cuál será aquí la fuerza resultante? Si, por ejemplo, los dos vectores tienen la misma cantidad, este tiene 15 y este tiene 15, este muchacho está aplicando 15 newtons de fuerza y este otro muchacho está aplicando 15 newtons de fuerza, pero en sentidos contrarios, este bloque no se va a mover para ningún lado. Es decir, la fuerza resultante va a ser 0, porque como me dice que es una resta, resto 15 menos 15, resto las dos fuerzas, ¿no? 15 menos 15 me va a dar 0. Quiere decir que este bloque no se va a mover, porque los dos están aplicando la misma fuerza. ¿Ven? De esta forma se trabaja con lo que son los vectores. ¿Sí, chicos? A esto se le conoce como resultante mínima y a este se le conoce como resultante máxima. ¿Ven la diferencia? La máxima es cuando los dos apuntan hacia un mismo sentido y la mínima cuando apuntan hacia diferentes sentidos, pero están sobre una misma línea. En los dos ejemplos, los dos están sobre una misma línea, pero, ¿no? En este caso, cuando es a 0 están hacia un mismo sentido y cuando es 180 es porque están en sentidos contrarios. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. ¿Qué pasa, chicos, ahora cuando los vectores están así, de forma perpendicular, formando un ángulo de 90 grados, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo un vector A y un vector B que están apuntando hacia direcciones diferentes que forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Como por ejemplo aquí. ¿Qué pasa cuando aquí los vectores formaban un ángulo y se aplicaba esta fórmula, ¿no? Pero en este caso, cuando los vectores están en distintos sentidos y forman un ángulo de 90 grados, se le va a llamar vectores perpendiculares, ¿no? Y el vector resultante que me va a dar de aquí, ¿no? El resultado, la fuerza resultante, se va a hallar mediante esta fórmula. Esta fórmula es muy parecida al teorema de Pitágoras. El vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del a al cuadrado más b al cuadrado. Esta fórmula se utiliza solo cuando mis vectores forman un ángulo de 90. ¿Sí? Cuando forman solo un ángulo de 90. ¿Sí, chicos? Recuerden eso. Ahora, ¿cómo hallo la diferencia entre vectores? He hallado lo que es la suma, ¿no? La suma de vectores usando lo que es esta fórmula, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa cuando quiero hallar la diferencia? La resta entre esos dos vectores. Simple, chicos, miren. Acá tengo en este caso dos vectores, y mi vector resultante, que es D, ¿no? El que lo va a cerrar, se aplica pues esta fórmula, ¿no? La misma fórmula, que es esta misma fórmula para hallar la resultante, solo que esta vez, como es diferencia, aquí este signo va a cambiar. Será a cuadrado más b cuadrado menos 2 por a por b por el coseno del ángulo. ¿Sí? En la anterior fórmula, cuando yo quería hallar la suma, aquí era suma también. Pero esta vez, como quiero hallar resta, aquí la fórmula me va a poner una resta. ¿Sí, chicos? Muy bien. En base a esa pequeña teoría, chicos, vamos a desarrollar los ejercicios. ¿Sí? Aquí es donde ustedes van a entender mucho mejor. Por ejemplo,
Aquí en este primer ejercicio nos piden hallar el módulo del vector resultante. Nos piden el vector resultante. Muy bien. Empezamos a resolverlo. ¿Cómo se resuelve aquí el vector resultante? Lo primero que tengo que hacer, chicos, es determinar qué vectores están hacia un mismo sentido y qué vectores están hacia otro sentido. Todos los que están hacia un sentido los sumo y todos los que están hacia el otro sentido también los sumo, de formas separadas. Por ejemplo, A, aquí está A, ¿no? Vamos a poner aquí. A ver, voy a prestarme un ratito esta flecha. Bien. Aquí, los que están apuntando hacia allá, hacia este lado, hacia el lado derecho, son, ¿quiénes son? ¿Qué letras están apuntando hacia allá, chicos? La A. Solo la A, ¿no? ¿La B también? No. Solo Solo la A. la A. Solo la A está Solo la apuntando A. hacia este sentido, ¿no? Hacia allá, hacia la derecha. Profesor, sale 4. Claro. Por lo tanto, como no hay más sentidos, Todo se resta. simplemente será igual a 3. Ahora, voy a prestarme el otro sentido, ¿no? El que está apuntando hacia la izquierda. Lo coloco aquí. ¿Cuáles son los vectores que están apuntando hacia la izquierda? Y los sumo. La C. B, ¿sí o no? Como B y C están apuntando hacia un mismo sentido, los voy a sumar. B más C. Esto va a ser igual a 2 más 4, que me va a resultar igual a 6. ¿Sí? Ahora, mi vector resultante Sería 6 menos 3. claro, va a ser la suma. Ojo, 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 chicos. Mi vector resultante va a ser la suma de estos dos, ¿no? Ahora, 3 más. Aquí este 6, como está en sentido contrario al 6, ya no va a ser más, sino va a ser menos. Menos 6. ¿Sí? Dándome un resultado, 3 menos 6 es. ¿Cuánto? Menos 3. Menos 3. Negativo ¿Verdad? 3. Que esto también se puede representar como 3, pero apuntando para la izquierda, ¿verdad? ¿Sí? Apuntando hacia la izquierda, así. ¿Ven? Ese sería mi resultado 3, pero apuntando hacia la izquierda. Lo pueden resolver así, como también lo pueden resolver de esta forma. A ver, vamos a ver si nos sale. Lo pueden resolver así, como también lo pueden resolver de la siguiente forma. Para resolverlo, simplemente se van de frente para hallar el vector resultante. El vector resultante sabemos que es la suma de todo, ¿verdad? El vector resultante será igual a, en mi primer vector que es A, que va a ser positivo. ¿Qué sigue? El vector B, ¿no? Pero como el vector B está en sentido contrario, será menos B. Y C también está en sentido contrario, sería menos C. ¿Ven? Lo reemplazo. A vale 3, B vale 2 y C vale 4, ¿no? Al final me va a salir igual menos Menos 3. menos 3, igual me salió. ¿Ven? Solo que en este caso, para definir el sentido, he cogido aquel valor que me salió, de las dos sumas que hice, ¿no? De dos sentidos, cogí el que tenía la mayor cantidad. En este caso, este sentido que iba hacia la derecha. Por eso le coloqué el mismo sentido. ¿Sí, chicos? Cualquiera de las dos resoluciones la pueden aplicar. ¿Sí? Cualquiera de las dos resoluciones la pueden aplicar. ¿Entendieron este primer ejercicio? ¿Cómo sumarlos? Sí, profesor. Está fácil. Sí, este ejercicio. ¿Sí? Aquí es esto es lo que me interesa más. Cuando aprendan a sumar vectores resultantes, así, cuando esta vez los vectores ya no están de
de forma, en una misma línea o de forma paralela, ¿no? Para que puedan aplicar estos métodos. Aquí, en estos casos, chicos, cuando ven que los vectores están aplicando cuando ven que los vectores se está aplicando de una forma que forman un ángulo, ¿qué se tenía que hacer? Se tenía que emplear una fórmula, ¿verdad? A ver, voy a colocarla. Cuando formaban un ángulo, se tenía que aplicar, ¿dónde está? Creo que era esta fórmula. Cuando dos vectores forman un ángulo, se aplica lo que es esta fórmula. Ahora, pero acá la fórmula me dice que A y B. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? A y B, ¿no? A, ¿cuánto va a valer, chicos? A puede ser cualquiera de los dos y B puede ser el otro vector, ¿no? Vamos a agarrar así. 4. A vale 4 y B Ya, vale A 4. vale, supongamos que A vale 4. ¿Y B cuánto va a valer? ¿B cuánto vale? 4. Ojo. 4. Si ustedes observan B, ¿no? Si este va a ser A y este va a ser B, B está en sentido contrario al ángulo. ¿Sí o Menos no? 4. Menos 4. Entonces sería menos Menos 4. 4. Menos ¿verdad? 4. Vamos a ponerle B. Menos 4. A ver, un ratito, vamos a terminar de colocar aquí. Ya. Eso siempre tienen que tener en cuenta, chicos. ¿Sí? Cuando... Acá le pueden dar el módulo del vector, ¿no? En este caso el vector es 4. Pero ustedes tienen que observar el sentido. Y ustedes se van a guiar del sentido. Si el sentido está en forma contraria al ángulo, el módulo va a ser en realidad negativo. ¿Sí? Ojo, recuerden, miren nuestra gráfica. Para que los dos módulos sean positivos, los dos tienen que salir desde un mismo punto y formar el ángulo. ¿Sí? Los dos tienen que salir desde un mismo punto. En este caso, uno está entrando, o sea que uno es negativo. ¿Sí, chicos? Ahí simplemente reemplazamos. Reemplazamos los valores. 4. Sería A al cuadrado, A es 4, ¿no? B es menos 4, vamos a ponerlo entre paréntesis, Menos 4 al cuadrado. más A, 2 por A vale 4, y B, Menos 4. que es menos 4, Menos 4. por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es 60. 60 grados. ¿Sí? 60. El ángulo es 60 grados. A ver. Ya ustedes han llevado lo que es trigonometría, ¿verdad? Ustedes deben de saber cuánto es no sé si sabrán cuánto es el ángulo, cuánto es el coseno de los ángulos, ¿no? Razones trigonométricas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan, chicos? ¿Cuánto es el coseno de 60? ¿Saben? No sé. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, chicos, a ver. Ya no se olvidan. 90. Bueno, acá se los voy a poner, ¿sí? Como un dato para que ustedes lo recuerden, ¿no? El coseno de 60 grados va a ser igual a 1/2. ¿Sí? Nos agarró. El coseno de 60 es igual